Creo que solamente, ¿verdad? ¿Estamos? Muy bien, entonces en este momento quisiera que viniéramos a la palabra del Señor. Si pudiéramos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 7. El día de hoy sentí en mi corazón compartirles un mensaje que le puse por nombre Identidad en Cristo. Una de las cosas más importantes que necesita saber el creyente es cuál es su identidad. Pero lo vamos a desarrollar desde un ángulo diferente. Vamos a hablar vamos a ver algunos ejemplos. Identidad en Cristo. Así que vamos a leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, verso 7 en adelante, verso 7 al 13. Por favor, lean conmigo. ¿Lo tienen? Dice así: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te pido, Padre, que tú bendigas a esta congregación y a cada congregación hermana que se está esforzando en el avance del reino de los cielos. Te pido que tú bendigas a cada familia representada por las personas de esta congregación. Todos los que estamos aquí tenemos seres queridos por los cuales clamamos. Te pedimos que tú los alcances con tu gracia y misericordia, con un llamamiento poderoso a cada corazón. Padre, que tu voz resuene, que tu voz hable, que tu voz retumbe en nuestros corazones y en los de nuestros amados, Señor, y que podamos alcanzar a cada simiente predestinada. Señor Jesús, te pido en tu santo nombre que en esta mañana la palabra y la unción que hay en ella, Señor, puedan despertar en nosotros una fe poderosa que pueda actuar, que pueda dar pasos avanzando hacia la meta. Padre, que nuestra condición espiritual mejore, crezca, avance, Señor, y que nosotros podamos, como un solo cuerpo amoroso, Señor, entender y discernir, Padre, el propósito de tu palabra para esta mañana y que podamos ponerlo por obra. Eso es lo que te pido. Y a mí, Señor, yo lo que te pido es que Eric pueda desaparecer, porque Eric no lo puede hacer bien, pero tú puedes hacerlo bien, Señor. Y yo confío en ti, y sé que tú nunca has fallado, sé que tú nunca nos has dejado. Tú prometiste no dejarnos huérfanos, tú prometiste estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Y por esa fe que tengo en ti, en esa promesa, es que vengo con confianza en esta mañana a hablar a mis hermanos tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos esfuerces y nos des tu bendición. Gracias, Señor, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. ¿Notaron ustedes que el Señor Jesucristo hizo una afirmación difícil de recibir para alguien que no tiene discernimiento o entendimiento? Él dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Hasta ahí estamos bien. Pero él dice, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo, él mismo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Él le dice a este visitante, Nicodemo, le dice que él está en el cielo y estaba delante de él. Y yo creo que a Nicodemo le explotó la cabeza con esa afirmación, o sea, no podía entender muchas cosas de las palabras de Jesús. De hecho, él le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si te he dicho las cosas terrenales y no las comprendes, ¿qué si te dijere las celestiales? Así que hoy quiero que hagamos una pequeña comparación
comparemos por un momento a estos dos personajes que están participando de esta conversación. Nicodemo es un maestro de Israel, pero es un maestro de Israel que no logra captar lo que Cristo le está diciendo. No logra entender esas palabras. Por otro lado está Cristo, quien dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para poder identificarnos, para poder hallar nuestra identidad, tenemos que tener una identificación. Vamos a ver si puedo buscar una por aquí. Sí, aquí tengo, ve, aquí está mi cédula de identidad. Este no soy yo. Este solamente es un documento que me identifica, que habla de ciertas características que yo tengo. Pero este no soy yo. Es una identificación. Es diferente identidad a identificación. Pero necesitamos identificarnos con algo. Estuve revisando y la palabra identidad significa los rasgos o características de lo que somos en esencia. Es ser idéntico a uno mismo. Literalmente, identidad significa ser idéntico a uno mismo. En cambio, identificación es otra cosa. Son los medios por los cuales con lo que nos identificamos. Aquello por medio de lo cual nos podemos identificar cómo somos. Por ejemplo, en esta identificación hay una fotografía que sugiere mi aspecto, ¿entiende? Así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Con qué debemos identificarnos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios? Nos identificamos con la palabra. Esto en el plano natural, esto en el plano espiritual. Esta es nuestra identificación. Nos tenemos que ver en ella. Al igual que yo agarro este documento y me miro, sí, ahí estoy yo. Sí, ese es mi nombre, esa es mi firma. Esa es mi fecha de nacimiento, correcto. Como yo identifico factores de mi identidad en mi identificación, yo también debo encontrar en la palabra cosas que me identifiquen. Voy a ponerles un ejemplo. Yo les voy a leer rápidamente lo que dice Mateo 24, 10 al 14. Mateo 24, 10 dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, ahí no dice muchos, dice más el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Está hablando de una identificación de ciertos personajes en el tiempo del fin. Cuando usted lee esto, ¿con qué se identifica? Vea que esta lectura lo que hace es como ir desgranando para llevar al final quién va a ser salvo. Va a ser salvo el que persevere hasta el fin. El que quedó al final ¿de qué? De un proceso de depuración. Algunos van a tropezar, muchos van a tropezar. Muchos se van a entregar unos a los otros. Muchos se van a aborrecer unos a los otros. Muchos serán engañados por falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todos estos personajes son personas que se van quedando en el camino, que no llegaron al fin, porque el verso 13 dice, más el que persevere, es decir, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es salvo el que se le enfría el amor, no es salvo aquel que es engañado por los falsos profetas, no es salvo aquel que entrega a su hermano o tropieza, no es salvo aquel que aborrece a su hermano, sino que más el que persevere hasta el fin, el que persevere libre de estas cosas. ¿Comprenden? Lo que el texto y el contexto nos está sugiriendo. La palabra de Dios nos está diciendo, aquí está presentando diferentes escenarios. ¿Con cuál se identifica usted? Porque si usted tiene, digamos, una raíz de amargura contra su hermano, si usted aborrece a su hermano, ahí lo está identificando la palabra. La palabra está diciendo dónde está usted. Si usted es de los que tropieza, o de los que se deja engañar, si usted es de los que se ha enfriado, porque la maldad es mucha y la verdad es que no se puede ser bueno en esta vida, no se puede ser bueno. No, este mundo no admite cristianismo,
porque es demasiado cruel este mundo, demasiado hipócrita, hay demasiada maldad. Si usted acepta eso, la palabra lo está identificando. O usted es del grupo pequeño, de la minoría reducida que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Yo sé que todos los que estamos aquí decimos, yo me identifico con Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, pero lo estamos haciendo. Vea cómo refleja, si en usted hay aborrecimiento hacia su hermano, si en usted hay tropiezo, si en usted hay engaño, si en usted hay se ha enfriado, ahí dice dónde está usted. A eso me refiero. Tenemos que aprender a identificarnos con nuestro recurso de identificación, que es la palabra. Tenemos que acostumbrarnos a identificar. Y no es que vamos a identificar, yo ahí no leo que diga Eric Chacón. Yo no leo que diga Eric Chacón. Pero lo que estoy identificando ahí es la condición espiritual en la que me puedo encontrar. Usted tiene que acostumbrarse a leer la Biblia y examinando. La Biblia es como un espejo que le muestra a usted cómo se ve. Ahora unos minutos antes de venirme para la iglesia, yo me vi al espejo, que la corbata no la tuviera torcida, que no hubiera una media verde y otra azul, ¿verdad? O sea, que no llegara con el pelo parado. Uno se mira en el espejo para no parecer un loco, ¿verdad? Para presentarse bien. Uno se mira en el espejo. Nuestro espejo es la palabra. La palabra es la que nos dice si estamos despeinados, si andamos una media de un color y otro de otro. La palabra nos muestra nuestra condición. ¿Comprenden? ¿Dicen amén? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Muy bien. Ese ejemplo que les di es para que ustedes digan, cada vez que voy a leer la palabra, voy a cotejar lo que estoy leyendo con mi condición. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? Porque para eso es la palabra, para identificarnos con ella. Ella nos va a identificar, ella nos va a decir cómo estamos. Ahora que ya hemos explicado esto, que ya sabemos que lo primero que debemos hacer es, para poder encontrar nuestra identidad, es identificarnos con el medio que tenemos, que es la palabra. Ahora vamos a hacer unos 3 ejercicios en la palabra. Vamos a ir a la Biblia, porque hoy es escuelita dominical, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que la primera lectura, quiero invitarlos a que vayan al libro de Efesios en el capítulo 2. Efesios 2, vamos a buscar ahí el verso 1 en adelante. Sé que algunos de ustedes toman nota, los he visto tomando nota, así que les sugiero que en sus casas la lectura completa que van a hacer es de Efesios 2 del 1 al 12. Yo no voy a leer los 12 versículos, voy a leer unos cuantos salteados para poder explicar el punto, pero usted puede hacer toda la lectura en su casa en Efesios 2 del 1 al 12. ¿Lo tienen? Vea lo que dice la palabra de Dios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Voy a brincar, por favor, al versículo 12. Podemos leer también el 11 y el 12. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo les voy a hablar hoy de 3 cosas que tenemos que aprender. Es una cosa nos lleva a la otra. Una puerta nos da acceso a otra puerta. Les voy a hablar primero de condición, luego voy a hablarles de posición y luego vamos a hablar de posesión. ¿Cuántos han oído alguna vez un predicador? Yo mismo lo he predicado, que cuando usted encuentra su posición, recibe su
posesión en Cristo, ¿verdad? Hay una posesión, hay una heredad, hay una herencia de gloria que tiene el creyente. Muy bien, hoy vamos a hablar de condición. ¿Por qué? Porque su condición espiritual apunta hacia su posición en Cristo. Y esta, a su vez, señala cuál es su posesión de las promesas de Dios. Entiéndase posesión como herencia, resultado, premio. Es la consecuencia de su posición. ¿Comprende? Primero condición, luego posición y después la posesión, lo que recibe por esa posición que tiene. En este ejemplo que leímos, ¿cuál sería la condición espiritual? La condición es estar muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es la condición espiritual. La persona que tiene esa condición espiritual, muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, en deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, apunta hacia una posición como persona. Y la posición que tiene es, por naturaleza, ser hijo de ira. Así es como lo califica la palabra de Dios. Hijo de ira. Lo mismo que los demás, dice la palabra. Entonces, yo tengo una condición espiritual lamentable, ahí se ve, muerto en delitos y pecados, siguiendo la carne. Eso apunta a una posición. Soy un hijo de ira, así lo llama la palabra. Y eso finalmente señala a un resultado, a una consecuencia. ¿Cuál es? Dice, estar sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La persona, el hijo de ira, que anda en las cosas de la carne, muerto en delitos y pecados, no tiene esperanza, está sin Dios, lejos de la ciudadanía y de las promesas de Dios. Es decir, la persona que está en esa condición no tiene vela en ese entierro, no tiene parte en esas promesas. ¿Comprenden? Una cosa es la condición, la otra cosa es la posición y finalmente lo que usted recibe en esa posición. Un segundo ejemplo que tengo, pero antes del segundo ejemplo, perdón, quiero hablar un poquito del tema de la condición, porque muchas veces la mente humana siempre califica a las personas por las cosas que hacen, las acciones. Tomen en cuenta, pero las acciones es un tema muy ambiguo. ¿Sabía usted que usted podría ser una persona que hace buenas obras, entre comillas, y que eso no le representa nada? De hecho, en este texto de Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. Cuando usted lea todo el texto va a ver que dice ahí que es por fe, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La condición es otra cosa diferente a las obras que usted hace. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos dos personas. La persona número uno está teniendo una relación íntima con su esposo o esposa, sea hombre o mujer. La persona número dos está teniendo una relación íntima exactamente igual a la de la persona número uno. No está haciendo ni más ni menos, está haciendo exactamente lo mismo. Pero lo está haciendo con un amante o una amante. El hecho es el mismo, pero la condición espiritual es completamente diferente. ¿Se dan cuenta? Es otra condición. Mientras que la persona que está con ese amante está en un pecado de fornicación o adulterio, perdido, o sea, está en una condición perdida, la otra persona, haciendo la misma cosa, está santificada bajo los santos lazos del matrimonio, bajo un voto matrimonial. El mensajero dice, potencialmente, una mujer bajo los santos lazos de matrimonio es vista a los ojos de Dios como si fuera una virgen. Así lo dice él, como si fuera una virgen. Vea qué diferencia. Pero ¿por qué Dios mira a una tan limpia y a la otra no? Por la condición espiritual.
tiene que ver con no es lo que hacemos, es la condición que tenemos. Pablo dijo, si yo diese mis bienes a los pobres, si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, no es lo que hacemos, sino la condición que tenemos. Ser salvo no es algo que podamos hacer. Muchas veces hemos dicho esto, nosotros nos bautizamos, es una confesión pública, un reconocimiento público de que le hemos dado nuestra vida a Jesucristo, pero no somos salvos por ser bautizados, porque si fuéramos salvos por ser bautizados, entonces seríamos salvos por obras, por la obra de haberme bautizado. No, yo soy salvo porque he creído en Cristo. Soy salvo porque le he dado mi corazón y mi vida a Cristo. He creído en Él y le he dado mi vida. Y ahora, por cuanto soy salvo, me bautizo. No me bautizo para ser salvo, me bautizo porque soy salvo. ¿Entienden la diferencia? Así es como funciona esto. Entonces, creo que este ejemplo que les puse, estas dos personas, la persona 1 y la persona 2, en el mismo acto, haciendo el mismo acto, tienen una condición espiritual completamente distinta. Estamos hablando entonces de condición espiritual. ¿Y dónde vemos nuestra condición espiritual? ¿Dónde la podemos encontrar? Aquí. La palabra nos dice si estamos bien o estamos mal. La palabra nos dice si somos salvos o estamos perdidos. La palabra nos lo dice. Qué terrible sería que yo pierda mi mente y allá en la calle me agarre la policía y me digan, ¿y cómo se llama usted? No sé. ¿Y dónde vive? No sé. Que pierda mi mente y me dicen, pero usted se llama Eric, aquí tengo su cédula. Ese soy yo, ni siquiera recuerdo mi aspecto. He perdido mi mente. Hay casos de locura así. Bueno, eso es lo que ha hecho este mundo. Eso es lo que ha hecho este mundo. Vaya y revise lo que el mensajero habla en el mensaje amnesia espiritual. Vaya y dése cuenta, o vea lo que dice él. Lo que ha hecho este mundo es robarle la identidad a las personas. En este mundo somos un número nada más. Somos un negocio, somos una cifra. En este mundo, cuando el mensajero habla, por ejemplo, de la mula, ¿algunos de ustedes saben lo que es una mula? Una mula es un cruce. La mula no pertenece a la creación original. Dios no hizo la mula, no la creó, no estaba en la creación original. La mula es el cruce entre un caballo y una burra, o un burro y una yegua. Ese cruce de esas dos razas que producen la mula fue hecha por el hombre, o sea, ese cruce fue propiciado por el hombre porque tiene ciertas condiciones para trabajar bastante eficaces. Es muy trabajadora la mula, muy fuerte. También es muy terca. Tiene esas dos características. Pero el problema que tiene la mula es que no sabe quién es. La mula no sabe, si la mula pudiera hablar, y usted le pregunta, ¿quién es usted? Ella no sabe si es un caballo, ella no sabe si es un burro, ella no sabe lo que es, porque es un cruce. Ella, como dicen, no es ni camagua ni elote, no sabe dónde está, no encuentra su identidad. Pero la palabra es la que nos ayuda a saber quiénes somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos un lugar, tenemos promesas, tenemos una posición. Y cuando usted posicionalmente sabe quién es, usted puede progresar, usted puede avanzar, usted puede reconocer mentiras que el diablo le está diciendo y rechazarlas, porque usted sabe quién es. Pero si usted no sabe quién es, si yo he perdido mi mente y me dicen, no, usted es el hermano Leyman Suazo. Ah, de veras, yo soy Leyman Suazo. Me lo voy a creer, porque no sé quién soy, ¿comprenden? Este mundo, alguien podría decir, hermano Eric, ¿y le parece que es así de grave la situación de la humanidad? Claro, en 1 Corintios 2, Pablo dijo que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Es una locura lo que está pasando en este mundo. Hoy es un gran problema. Estaba compartiéndole a mi hija Laura y a mi esposa, le estaba compartiendo el testimonio de un reportaje que vi de la CNN, bien interesante, muy doloroso, muy triste. Figúrese que el tema de este reportaje era
adolescentes de esta comunidad que llaman LGTBQ, específicamente los transexuales, los transgénero, perdón. Los niños y adolescentes que se identifican como transgénero tienen un índice altísimo de intentos de suicidio. Tienen lo que llaman ideación suicida, o sea, ideas suicidas, aproximadamente un 45%, y en la comunidad hispanohablante alcanza el 50 y hasta el 60%. 6 de cada 10 piensan en matarse. 6 de cada 10 niños piensan en matarse. En el desarrollo de la noticia o de la entrevista con una profesional, una doctora psicóloga, le preguntan que por qué es tan alta la estadística. Y vea qué interesante. Esos niños, en esta cultura de género, esos niños han decidido, digamos un ejemplo, una niña se siente niño o un niño se siente niña, por ejemplo. Dice, yo creo que yo soy una niña. Ustedes ya han oído bastante de eso ahí en la calle, ahí se habla mucho de eso. Pero este niño que se siente niña, cuando llega a la adolescencia, le empieza a crecer el vello, le cambia la voz, le sale la barba, empieza a sufrir un tormento, se mira en el espejo y sufre porque no acepta lo que está viendo en el espejo y quiere morirse por la tristeza que le produce lo que está viendo en el espejo. Dígame si esto de eso no, una cosa espantosa, es algo terrible. Si yo fuera padre de un niño o una niña así, ¿qué sufrimiento más grande es ver que mi hijo se quiere matar porque no acepta lo que está viendo en el espejo? Que es algo demasiado, que es inaceptable porque él quiere ser niña o se identifica como niño o como mujer. Y el índice es tan alto, podría ser un 60% en la comunidad hispanohablante. Cuando yo vi esas cifras, dije yo, Dios mío, verdaderamente, este es el Edén de Satanás. Verdaderamente, esta sociedad en la que vivimos, verdaderamente tiene razón la palabra cuando dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Es una locura lo que está pasando en este mundo. Niños, y vea, no sé qué, es malo el síntoma, es malo el mal, y la solución no sé si será mejor o peor, porque lo que decían los doctores, la técnica que tienen ellos para evitar, para contrarrestar esa ideación, esas ideas suicidas, es bloquearlo médicamente, bloquearlo con medicamentos para que no avance la pubertad, para que se detenga la pubertad y siga como niño. Y padres que le dicen, doctor, pero eso será una buena idea. Y le dicen, bueno, usted escoja, usted puede tener a su niño queriendo matarse, a su niño extendiendo su infancia, o usted puede enterrar a su hijo algún día. Así de crudo, así de triste. Y yo decía, es un tema de identidad, es un tema también de identificación. ¿Con qué me estoy identificando? Ellos se miran al espejo ante esos cambios donde sale la barba, donde cambia la voz, y no se reconocen en el espejo. Es un problema de identidad. En esta sociedad moderna, el enemigo ha sembrado una mentira y ha pervertido la creación original a un punto donde los niños prefieren morir que vivir así. Dígame si eso no es autodestrucción. Esto es lo que está logrando Satanás en esta sociedad moderna. Con razón, la palabra de Dios dice que el que gobierna este mundo es Satán, el príncipe de las tinieblas. Con razón, él tiene control sobre esta sociedad porque lo ha hecho, ha pervertido verdaderamente. Y conste, yo lo digo de una manera muy respetuosa, o sea, yo no vengo yo siempre he dicho, para mí es tan condenable la homosexualidad como el adulterio. No tiene, pecado es pecado, pecado es pecado, pecado no tiene grados ni colores, no hay mentiras blancas, todas son negras, ¿verdad? Entonces, yo no lo digo de una forma prejuiciosa, pero lo digo con dolor,
Pensar que un niño que tiene una vida por delante desea morir, desea suicidarse, porque porque no logra aceptar quién es, lo que es. Es una pesadilla, hermanos, lo que está pasando en este mundo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y si lo quiere hacer con todo el mundo, no es diferente de lo que el enemigo quiere hacer con usted como hijo o hija de Dios. Él quiere que usted ignore, que usted desconozca quién es usted en Cristo Jesús. Él quiere que usted no se reconozca en el espejo de la palabra. Porque si usted se reconoce en el espejo de la palabra, el enemigo no pierde todo su poder contra usted. Si la novia llega a saber quién es posicionalmente en Cristo Jesús, el enemigo está vencido y desarmado. Ella que fue lavada con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Ella por la que se pagó el precio. Ella que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Si ella llega a reconocer lo que es en Cristo Jesús, va a ser invencible. Así que nuestro esfuerzo debe ser reconocer posicionalmente quiénes somos. Una cosa es condición que apunta hacia una posición. La condición apunta hacia una posición. Y vean, y no estoy hablando, las promesas son para los hijos de Dios, pero muchas veces la condición nos aleja de ese resultado. Les voy a poner un ejemplo. El mensajero dice, estaba oyendo ayer un mensaje bien lindo, leyendo un mensaje muy bonito que se llama Vida Eterna y cómo recibirla. Muy buen tema, excelente mensaje. Y estaba viéndolo y él estaba diciendo, mis hermanos, muchas veces la iglesia no reconoce quién es en Cristo Jesús. La iglesia está tratando de hacer algo, de alcanzar algo, cuando es por fe, no hay otro medio, es por fe que se alcanzan las promesas de Dios. Pero la iglesia está tratando de alcanzar una meta, de alcanzar algo, cuando sienta esto, cuando pueda, olvídese de sensaciones, olvídese de eso. Cuando usted llegue en su corazón a creer sólidamente la palabra de Dios, usted es dueño de promesas. Y el mensajero pone de ejemplo a David. Dice, vea qué interesante. David pecó, ustedes saben que David cometió grandes errores. Pero vea qué interesante, David no perdió su salvación. En ningún momento David perdió su salvación. ¿Qué fue lo que perdió él? Él oró y dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. El pecado le había robado el gozo de su salvación. Y eso es lo que hace el pecado. Cuando somos engañados, cuando tropezamos, cuando hacemos lo que sabemos en nuestro corazón que no debemos hacer, el gozo se va. Y entonces ya no tenemos esa alegría de sentarnos con Dios, de hablar con Dios, de tener comunión con Él, de decirle, Padre, hagamos esto, Señor, necesito esto, Padre, guíame, ¿qué quieres que haga? Estamos en una tristeza, estamos desolados por la pérdida de ese gozo de la salvación. Usted no pierde la salvación, pero ha perdido el gozo. El enemigo es muy astuto. El enemigo dice, yo no les puedo robar su salvación, porque no puedo retroceder en el tiempo y evitar que Cristo muera en el Calvario. Lo hecho está. Cristo ya murió por el pecado de nosotros y de toda la humanidad. Cristo ya venció en la cruz del Calvario por nosotros. A Él sea la gloria, Él ya venció. Pero Él dice, si no les puedo quitar su salvación, les voy a quitar el gozo. Los voy a entristecer, los voy a alejar de Dios. Van a sentir vergüenza. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Cuando Adán probó del fruto que no debía probar, ¿qué fue lo que hizo? Él vino, cuando apareció delante de Dios, ya no era el mismo Adán de antes. Antes Dios venía en el frescor de la tarde y se sentaba con sus hijos a tener compañerismo, pero ahora llega y no lo encuentra. Y cuando digo no lo encuentra, no es que no lo encuentre, no es que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe dónde está ubicado geográficamente, pero Él dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Está hablando de que Él lo había puesto en una posición, la posición de hijo de Dios. Él estaba en una altura espiritual, Él tenía un nivel, Él era la imagen de Dios para todas las criaturas. Él era la imagen de Dios. Y ahora Dios dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y cuando aparece Adán y le contesta,
Ya no es el mismo Adán de antes. Ahora viene con un delantal de hojas de higuera. Y le dice Adán a Dios, es que tuve vergüenza porque estaba desnudo. Pero mira, ya me hice este delantalcito de hojas de higuera. Estoy bien ya. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije que no debías comer. Se delató solo. ¿Cuál era la condición espiritual de Adán en ese momento? Se delató. ¿Y qué representa eso? El esfuerzo humano. El delantal de hojas de higuera representa el esfuerzo humano. Voy a decirlo en manera religiosa. Eric, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Es que tuve vergüenza porque había pecado, pero ya me puse este delantal católico y el cura me dijo que me rezara 3 Padres Nuestros y 4 Aves Marías. Ya está todo bien, Señor. Mira qué bonito me quedó el delantal. Y Dios se rasca la cabeza y dice, ¿yo cuándo he pedido eso? Señor, es que vengo con un delantal mormón y no tomo café. Vengo con un delantal pentecostal, ahora tengo la evidencia, ya hablo en lenguas. Vengo con el requisito de cada filtro religioso. Cada religión tiene ciertos filtros, tiene cierto énfasis, pero no es el énfasis de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El énfasis es que usted tiene que creer en la palabra de Dios y venir. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios le quitó ese delantal y lo vistió con pieles. ¿Y qué es vestirlo con pieles? Vestirlo con pieles es algo tuvo que morir en el Edén para vestirlo con pieles de animal. Algo tuvo que morir. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y todos los siglos, seguramente fue un cordero, ¿verdad? Un carnero, un animal de sacrificio. Ahora bien, encontramos entonces, ya hemos hablado de lo que es condición, ¿verdad? Ahora avancemos a un segundo ejemplo. Vayan conmigo a Hebreos 12. En Hebreos 12, la lectura completa para los que están tomando nota va a ser Hebreos 12 del 4 al 17. Ustedes lo pueden leer en su casa. Hebreos 12 del 4 al 17. Yo voy a leer solamente unos cuantos versículos. Dice Hebreos 12 en el verso 4, ¿lo tienen? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Brinque al verso 16. Dice, no sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muy bien, hagamos el mismo ejercicio. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la posición? ¿Y cuál es la posesión? Condición. La condición espiritual es, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo por el pecado y ya habéis olvidado la disciplina del Señor. Esa es la condición. En este caso no estamos, en el primer caso que leímos, aquel era alguien que estaba muerto en delitos y pecados, apartado de las promesas, no tenía parte en las promesas. Este no, en este caso es alguien que ha empezado la caminata cristiana, es alguien que se está acercando a Dios, pero que aún no ha resistido hasta la sangre del pecado, es decir, está a medio camino. Ha empezado, pero no ha resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y aunque no ha combatido todavía hasta la sangre contra el pecado, ya se le está olvidando la exhortación de la disciplina del Señor. Esa es la condición espiritual.
¿Qué piensa usted? ¿Podemos hallar gente en esa condición en la iglesia? Oiga, quiero que se meta en la prédica, quiero que se olvide de distracciones. Dice, la condición espiritual sería esta: personas que no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero que ya están olvidando la exhortación de la disciplina del Señor. ¿Habrá gente así en la iglesia? ¿Usted qué opina? Cuando digo la iglesia, estoy hablando de todas las iglesias. Gente que comenzó, pero que no está avanzando, que está estancada, que está atascada en una condición espiritual. Comenzó, pero no termina. No está terminando, no está logrando, no está coronando la carrera. Está ahí a medio camino. Hay mucho de eso en la iglesia. ¿Cuál sería la posición? Eso depende. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero hace una advertencia: pero si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Vea qué claro que está. Una condición de bastardo es un hijo ilegítimo, un hijo que no tiene los apellidos del padre. Él no puede reclamar la herencia. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Juan Vargas. ¿Y usted es hijo de quién? De Eric Chacón. Y vengo a reclamar su herencia. ¿Y por qué? ¿Por qué si usted es hijo de Eric Chacón se llama Juan Vargas? ¿Por qué no se llama Juan Chacón? ¿Comprende? O sea, no puede reclamar la herencia, no tiene evidencia, no tiene derechos sobre la herencia. ¿Por qué? Porque es bastardo, no hijo. ¿Comprende? Así lo dice la palabra. ¿A quién identifica Dios en esa condición? A los que, habiendo empezado, no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Vea que está muy claro. No han soportado la disciplina del Señor. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia lógica de alguien que no perseveró en la disciplina del Señor? Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿No es esto una terrible condición, una terrible consecuencia de tal condición espiritual? Hermano Eric, ¿por qué no nos habla una vez de la posición y del premio o de la consecuencia? Porque la condición, porque fíjese que muchos podrían decir, esa es mi posición, eso que está diciendo hermano Eric, esa es la mía. Todos somos los buenos de la película, nadie es el malo. Todo el mundo quiere ser Jesús, nadie es Judas. Siempre es así, siempre es así. Todo el tiempo es así, pero nuestra condición espiritual nos delata. No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos que reconocer cuál es nuestra condición. ¿Qué es lo que está haciendo? Vea, un buen doctor, hermano Roberto Carlos, un doctor, si usted va al médico y le dice, doctor, viera que me duele la cabeza, tengo un dolor aquí, tengo una molestia acá, y como que hay algo que me está inquietando cuando respiro, y el doctor viene y dice, sí, le voy a mandar una aspirina. ¿Considera usted que ese es un buen doctor? No, ni lo volvió a ver. Pero dice, ¿cuáles son sus síntomas? Un momento, y le pasa esto, y déjeme examinarlo. Me acuerdo que hace un tiempo, con permiso de mi suegra, la hermana Ana María, la llevamos, porque tenía cierto vértigo, la llevamos a ver a un especialista. Creo que era un otorrino, ¿verdad? Y el especialista, a mí me asustó el examen, porque era agarrarla y acostarla de golpe, así, había alguien que la atajaba, pero era acostarla de golpe y luego levantarla. Y le preguntaban, cuando la bajaban de golpe, así, le hacían, ¡um! Y yo decía, uy, la primera vez me pegó un susto cuando vi, la va a matar, dije yo, la va a desarmar. Pero la bajó así y le preguntó, no se asuste, le dice, ¿se mareó? Y ella dijo, no. Y dice, ahora, levántenla. ¿Se mareó? Y dijo, sí. El mareo lo sentía no cuando la bajaban, sino cuando la subían. Y dice, entonces le preguntó sobre el tratamiento que tomaba para la presión. Y resultó que había que hacer un ajuste porque le estaba produciendo. Vea qué interesante. Un buen médico parte a partir de los síntomas para llegar a la raíz del problema. Sí, qué bonito decir, somos los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Esas promesas son para todos nosotros. ¿Y qué de nuestra condición espiritual? Usted debe examinar los síntomas. El gran médico, el Espíritu Santo, en esta mañana quiere que usted vea los síntomas para que usted pueda entender la verdadera posición que tiene. No se engañe, no se ciegue. Eso pasa.
Hay pacientes que quieren que el doctor les mienta. No me diga, no me diga que hay algo malo. Salió bien el examen, ¿verdad? No me diga nada malo. Se cierran sus ojos a la realidad. En esta mañana, el deseo de mi corazón es que ustedes, viendo estos pequeños ejercicios que estamos haciendo, digan, bueno, ¿cuál es mi condición espiritual? Ya vimos el primer ejemplo, el de alguien que está lejos de la ciudadanía de Dios, sin Dios, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Alguien que está sin promesa, hijo de ira. Ahora vimos un segundo ejemplo. Alguien que empezó la caminata cristiana, alguien que dio los primeros pasos, pero que no ha avanzado, que no está combatiendo contra el pecado hasta la sangre, que no se está esforzando, que ya se le está olvidando la disciplina del Señor. Y al dejar la disciplina del Señor, ¿cómo es? Como dice, si se os deja sin disciplina, sois bastardos. Vea la calificación. No es el hermano Eric el que lo dice es la palabra. Si usted no soporta la disciplina, vea lo que dice la palabra. Tiene que pelear la batalla, mi hermano, mi hermana. Pelee la batalla. No se quede sin promesa. Eso lo saca usted. ¿Con qué derecho va a reclamar la promesa si no ha soportado la disciplina del Señor? Sopórtela. Es para su bien. Y recuerde, para mí, esas palabras, el resultado es terrible. Desechado, donde ya no hay oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procure con lágrimas. Qué terrible venir y llorar y ya has pasado esa línea. Has pasado esa línea. Dios quiere que soportemos la disciplina. Recuerde eso. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Prefiero que el Señor me hiera con su disciplina, sabiendo que Él me ama y me quiere ayudar, me quiere sacar adelante. Todo verdadero padre y verdadera madre que disciplina a su hijo, no lo quiere hacer para lastimarlo, lo quiere hacer para ayudarlo, para las cosas buenas. Y eso me lleva al siguiente punto, porque ahora ya no estamos hablando ya el primer ejemplo que les puse cuando hablamos de las dos personas, una en adulterio y otra en matrimonio, era hablar de condición. Ahora de lo que les quiero hablar es de posición de hijo. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, o niños, o niñas, cuántos de ustedes les ha pasado que usted le dice a su mamá, le sale con el cuentito de, pero todos mis amigos lo hacen? Y la respuesta clásica, así como de libro, como de manual, página 1, respuesta número 1. A mí no me importa lo que los demás hagan. A mí me importa lo que usted haga. ¿Es cierto? No, completamente cierto. ¿Qué será? ¿Que los papás todos se juntan y se ponen de acuerdo a lo que van a responder? ¿Qué será? ¿Que están confabulados contra los hijos? No. Un día cuando usted sea papá o mamá, va a responder lo mismo. Acuérdese de mí. Usted lo va a decir. Hay ciertas variantes muy divertidas. Entonces, si su amigo se tira por un hueco, usted se tira por un hueco también. ¿Verdad? Clásico. Ese es un clásico de la literatura de padres. Entonces, si su amigo se va en un guindo, usted se echa en un guindo también. Típico. No falla. Bueno, ese ejemplo de a mí no me interesa lo que hagan los demás niños, a mí me interesa lo que hace usted. ¿Por qué le interesa? ¿Por qué a mi mamá le interesa tanto? ¿Por qué a mi mamá le preocupa que yo llegue a la 1 de la mañana a la casa? ¿Por qué a mi mamá le preocupa que ande con malas juntas, que andan fumando marihuana? Pero ¿cuál es el problema que tiene mi mamá o mi papá? De que no me dejan ir a pasar allá un fin de semana en la playa con esos amigos. ¿Qué es lo que les pasa? Son tan anticuados, dicen. Si yo me sé cuidar, si ya, mira, le salió la voz así ya, y ya se siente en Superman. Es un proceso, la adolescencia es un proceso bien peligroso, porque el cuerpo salta. Yo me acuerdo, cuando yo tenía 12 años los pies me crecieron. Iba a educación física con unas tenis así de grandes y todo chiquitito, era una cosa, la gente se me quedaba viendo como si fuera un bicho raro. En serio, ¿no, Vali? En serio. Es una cosa terrible. Uno va creciendo, y hermana Nobel, y me creció la barba a los 12 años. La barba que tengo ahora la tenía a los 12 años. Viera qué cosa más extraña. El problema es que usted, el cuerpo le crece, pero todavía no ha desarrollado experiencia y madurez. Es una temporada muy peligrosa porque se puede cometer errores que le pueden costar el resto de su vida. Así que
Está bien. Papá y mamá, por la posición que usted tiene de hijo, no les interesa a los demás, le interesa lo que usted haga, que usted se cuide, que usted no haga locuras. Eso es verdad. Bueno, es exactamente lo mismo. La disciplina del Señor lo que quiere es llevarnos por buen camino, hacernos crecer, hacernos madurar. Él nos disciplina porque nos ama, porque quiere convertirnos en un hombre, en una mujer de bien, en hijos de Dios. Él no quiere convertirnos en una bonita religión. Él quiere convertirnos en hijos e hijas de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él quiere que seamos, que traigamos a manifestación la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo es esa libertad? Ya me estoy adelantando, ya me voy a tirar al tercer punto. Esa libertad es la que se consigue cuando hay madurez, cuando hemos madurado. Nuestra tercera lectura, es el tercer ejemplo que tengo, está en 1 Corintios 2. Para los que están anotando, anoten que la lectura completa es del verso 6 al verso 16. Aquí vamos a leer bastante, pero es importante para que lo podamos captar. 1 Corintios 2, 6. ¿Estamos entendiendo la escuela dominical de esta mañana? Sí, muy bien, muy bien. Una cosa, mi condición espiritual apunta hacia una posición que tengo. Mi posición señala la promesa a la que puedo aspirar, el resultado que puedo obtener, ¿correcto? Muy bien. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Ve aquí importante, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿No se les parece a lo que le estaba pasando a Nicodemo con Jesús? Cuando le dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Qué locura está diciendo Jesús! Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hagamos el mismo ejercicio. Busquemos la condición, la posición y la posesión, o la consecuencia o resultado de ese proceso. La condición sería aquellos que han alcanzado aquellos que han alcanzado madurez para recibir sabiduría no de este siglo, sino la sabiduría en misterio. La posición es la de, aquí hay dos posibilidades, pero aquí está apuntando hacia el hombre espiritual. La posición es la del hombre espiritual, el que discierne las cosas espiritualmente, que no es juzgado por nadie. Entonces, aquellos que han alcanzado madurez reciben una sabiduría oculta en misterio de Dios. Estos son creyentes que son hombres espirituales, hombres o mujeres espirituales, que disciernen las cosas espiritualmente. Esa es la posición. ¿Y cuál sería la posesión? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Esa es la posesión, ese es el resultado. El resultado es tener la mente
de Cristo. ¿Entienden el ejemplo? Y eso casa mucho con otras veces ustedes me han oído predicar. No sé, hermana Soraya, ¿se acuerda usted que alguna vez he citado Gálatas 4:1 que dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo? Lo he citado varias veces, es una cita que me gusta mucho. Siempre me gusta usar eso. Ahí está la hermana Andrea. ¿Dónde está la hermana Andrea? La hermana Andrea es chofer ahora. Ahora anda para arriba y para abajo, ¿verdad? Yo digo jugando, ¿cómo se le llama al papá que le enseña a manejar a su hija? Peatón, se le dice, ¿verdad? Porque se queda sin carro. Pero ahí anda manejando. Toda matona anda. Se ve toda linda manejando. Y ya le va a tocar el turno a la hermana Andrea, a la hermana Laura. Hermana Laura, ya le toca a usted, ¿verdad? Ya casi. Pero, ¿qué hubiera pasado si Andrea, de la edad de Novali, viene y me dice, papi, présteme las llaves del carro que voy a ir a pasear con mis amigos? ¿Qué hubiera hecho usted, hermana Tuti? Ah, ella hace. No, ¿usted qué cree? La mamá, la hermana Greta nos decía, ¿y dónde está el permiso de conducir? Sin permiso no conduce. Que vaya con póliza y con todo. Cuando ella madura, cuando ella desarrolla una experiencia, está en condiciones ahora tiene la sensatez para oír consejo. La primera vez que la hermana Andrea, más o menos dice Andrea, la primera vez que la hermana Andrea agarró el carro para la Alajuela, ya ella había manejado conmigo a Coronado, a San José, a muchas partes, pero la primera vez que agarró el carro con algunas hermanas de la iglesia, y creo que con el hermano Josué, que iban para la Alajuela, el hermano Eric, el profesor de manejo, le dijo, muy bien amor, recuerde, estamos en invierno y va a manejar de noche en la pista. Recuerde, baje la velocidad y aumente la distancia entre carros. Escucha mi consejo y me dijo, sí papá, vaya con Dios, Dios la bendiga. Porque oye consejo. Oye consejo. Escucha el consejo, escucha la voz de la experiencia, entonces tiene acceso a eso. Es de lo que estamos hablando. Entre tanto que el heredero es niño, es igual que un esclavo, no se manda solo. Lo siento, pero usted va a donde, pero ¿por qué tengo que ir? Usted va a donde yo voy, listo, no se manda solo. Pero cuando madura, puede aspirar a eso. Y ahí es donde yo quiero apuntar a la meta más grande que podemos tener como hijos de Dios. El primer ejemplo que tuvimos es de alguien sin Dios en el mundo, lejos de la ciudadanía y de las promesas de Dios. El segundo ejemplo tenía a alguien que, habiendo comenzado, no se sujetó a la disciplina del Señor y por lo tanto es considerado bastardo y no hijo. Y entonces, aunque procure con lágrimas, no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Vea los escenarios que vamos viendo. Pero este tercer caso es de alguien que ahora ha alcanzado madurez y recibe sabiduría. Al haber alcanzado madurez, recibe sabiduría de lo alto y tiene la mente de Cristo. Ahora, tengo en mi nota, la madurez le trae al hijo discernimiento o entendimiento sobre lo que hay en la mente del Padre. Logra discernir la voluntad del Padre. Qué tremendo es cuando un hijo de Dios reconoce la voluntad del Padre y se place en ella, se agrada en cumplirla. Qué bueno es cuando el Padre tiene complacencia en el Hijo. Qué bueno es cuando la hermana Andrea viene y me dice, ¿cómo le fue en el viaje? Bien. ¿Hubo algún percance, algún accidente, algo que? No, todo salió muy bien. Ahí había por ahí unos loquillos corriendo, pero yo me mantuve en mi carril, me mantuve a mi distancia. Ok, está bien. Qué bueno es cuando el Padre se complace en el Hijo. ¿Cuántos quieren que el Padre Celestial se complazca en usted? Que tenga complacencia. Bueno, les voy en Mateo 17, no lo busquen, yo les voy a resumir la lectura. En Mateo 17, del 1 al 8, para los que están anotando, se cuenta la historia del monte de la transfiguración. Jesucristo sube al monte con Pedro, Jacobo y Juan, que era como su círculo cercano. Pedro, Jacobo y Juan, dice el profeta, representan la fe, la esperanza y el amor. La cuestión es que lo suben y estando ahí en el monte, viene una nube y con voz audible, como el Padre, la columna de nube, con voz audible dice, Jesús se transfigura, se vuelve en luz, toda su ropa, todo su cuerpo se vuelve luminoso y la nube
Mientras Pedro está hablando, Pedro está tratando de hacer una denominación, ¿verdad? Y dice, qué bueno que estamos aquí, porque aparecen Moisés y Elías y está la nube. Y entonces dice, qué bueno que estamos aquí, Señor. ¿Quieres que hagamos una enramada para ti, una para Moisés y una para Elías? La iglesia, el tabernáculo para Jesús, el tabernáculo para Pedro y para Moisés y para Elías. Ya quería separarlos en denominaciones. Pero en ese momento, la voz de la nube les habla a ellos y les dice, hablando de Cristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. No a Moisés, no a Elías, a Jesús, a él oíd. Y fíjese que eso asustó mucho. La voz cuando habló en la nube estremeció a Pedro, a Jacobo y a Juan, y ellos cerraron sus ojos. Y dice que cuando abrieron, ya no estaba ni la nube, no estaba Moisés, no estaba Elías, estaba solamente Jesús. Ahora, parece mentiras, pero esta esta manifestación sobrenatural que ocurrió en el monte de la transfiguración es un ejemplo, es un tipo de lo que es la adopción de hijos. Voy a hacer una aclaración porque la pueden malentender. Hermano Alfonso, fíjese que en nuestra sociedad occidental, adoptar un hijo es hacerse padre legal, tener la tutoría legal de un niño que no tiene nada que ver con nosotros. No es nuestro hijo, sino que es hijo de alguien más. Posiblemente ni conocemos a los padres cuando adoptamos a un niño. Pero en Israel la adopción era algo distinto a eso. Adopción era adoptar al hijo de tu casa, al hijo que nació en tu casa. Tu hijo que nació en tu casa era puesto, lo que dice Gálatas 4, es puesto sobre tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. El tutor le da reporte al padre y le dice, vieras que tu hijo es bien rebelde, vieras que tu hijo se pega unos pleitos en la escuela, vieras que tu hijo se está portando muy mal, o vieras que tu hijo es muy prudente, ha aprendido, es como verte a ti, es un hombre maduro, excelente, obediente, respetuoso de la ley, respetuoso de la palabra, es un hombre de valores. Entonces, si llegaba a ese punto donde había alcanzado madurez, entonces se hacía un acto simbólico, un acto simbólico de adopción delante de todo el mundo. El rito normalmente era ponerlo sobre una silla o una mesa, en un lugar alto, una tarima, delante del vecindario, de la población o de la sinagoga, ponerlo delante de ellos, y se le vestía de ropa blanca o de ropa púrpura, y el padre decía a todos, decía esas palabras en presencia de todos los testigos, decía, quiero que sepan que hoy yo adopto a mi hijo. Eso significaba, en términos modernos, quiero que sepan que la firma de él en mi chequera es tan buena como la mía. Es decir, que él decide. Él tiene la madurez para hacer negocios, él puede vender, él puede comprar, él puede decidir. Si alguien quiere hacer un negocio conmigo, que hable con mi hijo. Él tiene la autoridad. Él tiene, ¿qué es lo que dice la palabra? Y ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Recuerdan? Pues aquí está, lo que ocurrió con Jesús es ese vestirse de luz y oír la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él ha madurado, él ha crecido, él tiene la madurez. A él oíd. A él oíd. Bueno, eso fue lo que ocurrió con Jesús, pero también es lo que Dios quiere que ocurra con cada uno de nosotros. Romanos 8 dice que nosotros tenemos que alcanzar la adopción de hijos. ¿Ve que no es suficiente con venir a la iglesia? No es suficiente con bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, justificado por fe. No es suficiente con un proceso de santificación donde su vida ha cambiado de la manera del mundo a la manera de Dios. No es suficiente con nacer de nuevo y esperar el bautismo del Espíritu Santo, porque usted nace en el cuerpo, pero ahora tiene que crecer a madurez y venir, y cuando usted alcanza la madurez de hijo, ahora usted es dueño de todas las promesas. Hermana Lisbeth, en ese momento, usted como hija de Dios adoptada, en carácter, con esa posición madura, donde usted ama al que lo ultraja o lo critica, donde usted perdona, donde usted está en esa altura espiritual, usted puede decirle a ese monte,
quítate y échate en el mar, y se tiene que echar, porque usted tiene la autoridad del Padre en usted. Porque usted ha venido sobre usted. Usted es dueño de todas las promesas. Dios no le niega las llaves del carro porque usted ha alcanzado la madurez para poder tenerlo. ¿Comprende? Ve qué bonito que es, qué glorioso que es. A veces pensamos que madurar es aburrido, que mejor me quedo joven, mejor me quedo chiquitillo. No tengo que estar pensando en pagar el recibo de la luz y esas cosas. Pero madurar tiene una cosa buena. La madurez viene acompañada de libertad. Antes ibas donde querías, ahora vas donde yo te digo, dice el Señor, le dice a Pedro. Pero cuando alcanza la madurez de hijo, dile a este monte que se eche en el mar y se va a echar. Tiene la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una libertad que no es la libertad para llegar tarde en la noche, es una libertad mejor que esa. Es una libertad para reprender a la enfermedad, para que la muerte huya de nosotros. Una libertad verdaderamente gloriosa, gloriosa. Muy bien. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 1, verso 3. Porque me gusta que lo lean para que usted diga, sí, ahí está. De verdad, el hermano Eric nos enseñó que eso es para nosotros. Efesios 1, verso 3. Para los que están tomando notas, es del 3 al 5. Dice: bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con alguna bendición espiritual, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Notaron algo? Habla de lugares celestiales. El texto es para que usted diga, de verdad, el hermano Eric nos enseñó que la palabra de Dios dice que es para que seamos adoptados hijos suyos en Jesucristo por medio del puro afecto de su voluntad. Amén. Ahí está, usted puede decir, Efesios 1 dice que yo, como hijo de Dios, alcanzando madurez, voy a ser adoptado como Cristo, y Dios quiere decir las mismas palabras que dijo en Cristo. Esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complazco en la vida de Elizabeth, me complazco en la vida de Gretel. Y entonces así, a él oíd. Cielos y tierra, a él oíd. Usted puede decirle al monte, puede parar los elementos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ha venido sobre usted la madurez y con ella la promesa. Notaron que decía lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis para que usted, vamos a ver, ¿cuántos notaron que cuando Cristo, qué fue lo que le explotó? Les dije yo a ustedes que le voló la cabeza a Nicodemo. Que Cristo dijo, ninguno ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y estaba delante de Nicodemo. Nicodemo decía, ¿cómo puede decir Jesús que está en el cielo si está aquí? Lo tengo enfrente, lo estoy viendo. Hace unos días el hermano Lehman le trajo un consejo a los jóvenes de la iglesia. Y un consejo muy bonito. Estaba basado en la experiencia de Zacarías. ¿Recuerdan la prédica del hermano Lehman? Cuando habló de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Me gustó mucho porque hubo algo que él dijo, algo que el texto que él escogió dice que Zacarías se le apareció un ángel en la hora de la oración, cuando él estaba quemando incienso. Afuera del templo estaban todos orando y él estaba encendiendo el incienso dentro, y a la par del incensario le apareció un ángel. No hace mención de quién era, nada más dice que se le apareció un ángel. Y este ángel le dijo a él que iba a tener un hijo y que su hijo se iba a llamar Juan y que él iba a venir en virtud y poder de Elías. De eso nos predicó el hermano Lehman. Y algo que me gustó mucho es que cuando Zacarías duda, dice, les voy a leer lo que dice, Lucas 1:18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto?
porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Dice, respondiendo el ángel, revela su identidad. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y yo dije, qué coincidencia. Está diciendo lo mismo que dijo Cristo. Bueno, Cristo dijo, yo soy el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí está diciendo Gabriel, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora te quedarás mudo y no podrás hablar. Algo muy diferente de lo que pasó con María. Cuando Gabriel se le aparece a María y le dice, bendita entre las mujeres, el Espíritu Santo hará sombra en tu vientre y concebirás. ¿Qué dijo María? Amén, que así sea, que sea como has dicho. Ella le dijo amén a la palabra enviada del ángel. Pero Zacarías no. Zacarías, al igual que Nicodemo, estaba en la mente natural, en la mente carnal. No estaba discerniendo espiritualmente lo que estaba oyendo. Hermanos, que Dios les conceda a ustedes y me conceda a mí, cada vez que examinamos la palabra, sea leída u oída o escuchada, que siempre la podamos discernir espiritualmente. Que tengamos ese discernimiento para captar las cosas que son del Espíritu. Que podamos meternos en esas profundidades. Como él no creyó, como él dijo, pero si ya yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada, ¿cómo va a hacer esto? Y él le dijo, ahora él revela su identidad. Yo soy Gabriel. Y ahora dice que estoy delante del Señor. No dijo, estuve, vengo o estaré. Dice, estoy delante del Señor. Esa es una revelación. Ustedes saben que Dios le dijo a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Y Abraham se levantó en la mañana a lavarse los dientes y estaba delante del Señor. Y Abraham fue a trabajar en el terreno y estaba delante del Señor. A donde fuere Abraham, ¿qué fue lo que dijo David en un salmo? ¿De dónde me escaparé de tu espíritu? ¿De dónde me iré de tu espíritu? No se puede. Camina delante de mí y sé perfecto. Es decir, que Abraham caminaba consciente en cada paso de que estaba siendo visto por el Señor. El ángel Gabriel dice, yo soy Gabriel, que estoy delante del Señor. Y ahora te vas a quedar mudo, por incrédulo. Te vas a quedar mudo. Y usted sabe una cosa, hermanos santos, la mejor cosa que le pudo haber pasado a Zacarías, es quedarse mudo. Yo estaba examinando eso. Lo mejor que le pudo haber pasado a Zacarías en ese momento fue quedarse mudo. El mismo que dijo, vea, voy a meterme en la mente de Zacarías. Un momento. El mismo que me dijo, vas a ser padre, me dijo, ahora te vas a quedar mudo. Y no puedo hablar. Estoy mudo. O sea, si el que me dijo que me voy a quedar mudo, me dejó mudo, entonces cuando dijo que voy a ser padre, voy a ser padre. Él tenía, entienden, a él fue castigado, él fue eleccionado, él recibió una nalgada. Ahora por eso te vas a quedar mudo. Y ese misterio de lo que el ángel le había dicho a Zacarías no había sido revelado. Y pasaron los 9 meses con otro misterio desarrollándose en el vientre de Elizabeth. Y vea que interesante. Cuenta el texto que cuando el bebé nació, ella tenía también revelación. Cuando el bebé nació, le dicen, ¿cómo le van a poner? Y ella dice, Juan. Y eso fue muy mal visto. Quiero que sepan que eso fue muy mal visto por los amigos y vecinos, los allegados. Alguien dijo, ¿y por qué Juan? ¿Quién es Juan? Porque la tradición era poner el nombre del padre. ¿Por qué no se llama Zacarías? ¿O por qué no se llama como alguien de la familia? ¿Por qué Juan? Eso me parece muy sospechoso, Elizabeth. Ustedes entienden cómo piensa el hombre, ¿verdad? ¿Por qué le vamos a poner Juan? Hablen con Zacarías, dijo ella. Y Zacarías mudo. Y viene y le dicen, sí, así dice. Hablen con Zacarías. Y van y le hablan a Zacarías y le dicen, Zacarías, Elizabeth le quiere poner Juan a tu niño. ¿Qué es esto? Y entonces él pidió algo donde pudiera escribir. Y tomó y escribió, su nombre es Juan. ¿Quién le había puesto el nombre a ese niño? El ángel Gabriel. No fue puesto por un hombre, fue puesto por el ángel de Dios. Su nombre es Juan, escribió él, como diciendo, se acabó y punto. Y en el momento que él confesó
con la mano, con la escritura que puso en la pizarrita, su nombre es Juan, se abrió su boca y empezó a alabar a Cristo, empezó a alabar a Dios y empezó a darle gloria y se llenó. Y hay un canto que él, una exclamación, un poema que él recitó, dándole la gloria a Dios, dándole la gloria. Y él fue lleno, cuando él abre su boca, lo hace lleno con el Espíritu Santo, dice la palabra. Qué bonita lección tuvo Zacarías. Él tuvo una mente natural, pero Dios le dio una nalgada. Vean, no me malentiendan, pero si hay alguien aquí en esta congregación pensando naturalmente, quiera Dios darle una nalgada como esas. Y quiera Dios que ese proceso de silencio lo efectúe aquí adentro. Las cosas que ocurren aquí adentro son muy poderosas. Y quiera Dios que eso se desarrolle como un misterio y que cuando abra la boca, después de esa nalgada, sea lleno del Espíritu Santo y para glorificar al Señor. Sea en una nueva experiencia, algo distinto a lo que se ha estado viviendo. Pero el punto es que hay un común, vea que el común denominador en la experiencia entre Jesús y Nicodemo y Gabriel y Zacarías es que ambos, Jesús dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y Gabriel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Alguien podría decir, ¿y eso para ellos? No, también para nosotros. Usted se da cuenta que dice la palabra de Dios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en un lugar específico. Nuestros lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo a veces veo que en la congregación nos hemos hecho de lugares. Yo veo que alguien deja una almohadita por ahí, que alguien deja una Biblia por ahí, ¿verdad? Que alguien deja algo por ahí, o se le olvidó su botellita de agua y la deja ahí, está en mi lugar, dicen, está en mi sitio en la iglesia. Pero eso no es nada, aquí no hay ningún nombre escrito, ¿verdad? Usted es libre para sentarse, pero vea qué interesante. En Cristo Jesús hay un nombre, hay un lugar con su nombre. Hay un lugar con su nombre, para que usted se siente ahí y goce de toda bendición espiritual. Usted está enfermo, ahí está su sanidad. Usted tiene algún problema, ahí está su solución. Usted tiene un problema económico, ahí está su providencia, su porción. Toda bendición espiritual lo está esperando en ese lugar celestial. Pero ese lugar celestial es para los que están alcanzando, ¿qué? Madurez. Madurez. Usted sabe, a los niños, usted va a un McDonald's y usted encuentra que hay un área para niños, para que jueguen. Se quitan los zapatos y se tiran en el tobogán. Hay otra área que está hecha para los adultos, ¿verdad? Aquí, lo que estamos viendo es que hay una posición para usted, una posición, el hombre espiritual. Y aquí tengo la pregunta. ¿Está usted en su lugar celestial en Cristo Jesús en este momento? ¿Lo está? Sí. ¿Cuál es su posición? ¿La del hombre espiritual o la del hombre natural o la del hijo de ira? Porque hemos visto tres escenarios. El hombre espiritual, el hombre natural o el hijo de ira. El hijo de ira, lejos de las promesas. No tiene vela en ese entierro. El hombre natural, sin el entendimiento, no capta las cosas, no entiende las cosas. El hombre espiritual discierne todas las cosas espiritualmente, tiene la mente de Cristo. Las cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están preparadas para él. Vea diferentes niveles, como justificación por fe, santificación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es su posición? ¿Y cómo voy a saberlo, hermano Eric? Bueno, primero revise su condición espiritual. Ahora, pudiera ocurrir, ya vamos a terminar, no voy a durar mucho. Pudiera ocurrir de que usted diga, hermano Eric, me acabo de dar cuenta de que mi condición espiritual está mal. Me acabo de dar cuenta, por lo que usted dice, o me acabo de dar cuenta de que he estado lejos de la ciudadanía de Dios, o me acabo de dar cuenta de que no he perseverado en la disciplina del Señor, de que he sido flojo, de que no he perseverado, de que no he peleado hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Me acabo de dar cuenta de que mi condición
no me está premiando. Me estoy dando cuenta de que mi condición debe cambiar. Y aquí viene la gran pregunta, la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo cambio mi condición? ¿Qué cambia mi condición espiritual? Esa es la gran pregunta. Lo que resuelve todo el misterio de esta mañana es cómo cambio, cómo avanzo, cómo mejoro mi condición espiritual delante de Dios. Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? Hermano Orlando, ¿funciona una respuesta para esa pregunta, verdad? Queremos saber la respuesta. Muy bien. Voy a darles 3, 4 textos rápidamente. Primero vayan por favor a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11. Rápidamente, para no alargar mucho la prédica. San Juan 1:11, leemos lo que dice la palabra del Señor. Yo podría citárselos de memoria, pero hay algo que pasa cuando usted lo lee. Cuando usted lo lee y oye a su pastor predicarle eso, hay algo que penetra más profundamente en su corazón. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, y ese más es un pero, más a todos los que le recibieron, ¿hay alguien aquí que le haya recibido? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacido de voluntad de Dios. Ese no es el primer nacimiento. Vea, no son los que engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Nacidos de Dios. Ahora, vaya conmigo a Santiago 1. Ahí nos dice cómo es que somos engendrados, cómo es que nacemos de Dios. Verdaderamente debemos tener un nacimiento espiritual. Mientras usted lo busca, Santiago 1, les voy a contar algo. En la Biblia se hablan de promesas para los que han nacido de nuevo y se hablan de castigos de condenación para los que mueren 2 veces. Fíjese que se habla en Apocalipsis, dice, habla de la muerte segunda, que es el lago de azufre y fuego. Eso quiere decir, oiga esto, que los salvos de Dios, los hijos de Dios, nacen 2 veces. Pero los que están condenados y van a ser destruidos, mueren 2 veces. ¿Sabía usted eso? Los hijos de Dios nacen 2 veces. El nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Los condenados mueren 2 veces. Tienen la muerte natural, bueno, muertos en delitos y pecados y mueren. Es decir, nacieron una vez y murieron 2 veces. En cambio, los hijos de Dios mueren una vez y nacen 2 veces. Recuerden esto. Es menester nacer otra vez. Fue lo que Cristo le dijo en San Juan 3 a Nicodemo. Y él no lo entendía porque era un hombre natural, no lo podía captar. Santiago 1:18. Ya lo vamos a leer. Nada más voy a volver a leerles la parte que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora sí, ¿cómo? Santiago 1:18 dice, Él, Dios, ¿verdad? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El nacimiento es por la palabra. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esta palabra que usted está oyendo, la palabra de Dios, tiene el poder de hacerlo nacer como una nueva criatura. Tiene el poder de darle un nacimiento espiritual. A los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Porque Él de su voluntad nos hace nacer por su palabra de verdad. Es el poder que tiene la palabra de Dios. El que tiene discernimiento espiritual
puede escarbar más hondo y más hondo en ese verso. Alguien podría decir, entonces es un nacimiento como cualquiera. No, es nacer de la palabra. Hay algo, hay una simiente en la palabra que produce en usted un nacimiento, que provoca en usted un nacimiento espiritual. Primera de Corintios 12, verso 13. Primera de Corintios 12, verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu es ese? El Espíritu Santo. Entramos al cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, no nos adherimos, no nos asociamos, no nos afiliamos al cuerpo de Cristo. Nacemos en el cuerpo de Cristo. Usted no se puede pegar como una uña postiza, no se puede adherir como un anillo en el cuerpo de Cristo. Usted tiene que nacer dedo, tiene que nacer ojo, tiene que nacer miembro en el cuerpo de Cristo. Es un nacimiento en el cuerpo, porque por un solo bautismo somos todos, porque un solo espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo. Entramos al cuerpo de Cristo por medio de, no porque somos parte del tabernáculo Emanuel. Eso no lo pone a usted en el cuerpo. Lo que lo pone en el cuerpo es entrar por medio del Espíritu Santo. Eso lo hace usted miembro del cuerpo de Cristo. Ahí sí. Entonces, ya tenemos dos elementos: nacer por la palabra de verdad y ser bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Ha nacido usted de la palabra? ¿Ha nacido usted por la palabra? ¿Ha sido usted posicionado por el Espíritu en el cuerpo? Es ahí donde usted halla su posición en Cristo. Mi última cita de esta mañana es 2 Corintios 3:18. ¿Cuál sería la intención de todo este proceso de fe? ¿Por qué el Señor nos saca de aquel? Dice, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero Dios, rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, dice, nos sacó de ahí por medio de la fe. Es por fe. Nos llevó en cierto momento, cuando Él vio que estábamos caminando medio disparejo, medio chueco, dijo, no habéis peleado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y se les está olvidando la disciplina del Señor. Es una advertencia para que para que nos comprometamos, para que demos un paso más seguros. Y luego viene y dice, has alcanzado madurez. Ahora tienes la mente de Cristo. Ahora eres un hombre espiritual que discierne espiritualmente las cosas. Ve usted el crecimiento. Ve hacia dónde nos lleva adopción, a poder alcanzar, ser dueños de todas las promesas que Dios tiene para los hijos de Dios. Hacia eso nos lleva. Nos mete en el cuerpo, nos hace nacer por la palabra, nos mete en el cuerpo por el Espíritu. ¿Para qué todo este montón de cosas? ¿Para qué? 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando como a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué les dije yo a ustedes hoy hace un rato? ¿Cuál es el espejo que tenemos para ver si estamos guapos o vamos feos? ¿Cuál es? Este es el espejo, vea. Ahí dice que estoy peinado. Este es mi espejo. Este me dice si estoy bien o si estoy mal. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Aquí está la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al final, que lo que es una excelente directriz de vida es preguntarnos en cada situación de nuestra vida, ¿me parezco más a Cristo? ¿Esto que estoy haciendo me veo como Cristo? ¿Esto sería algo que Cristo haría? ¿Esto sería algo que Cristo diría? ¿Estoy actuando, soy como Cristo? ¿Me parezco más a Él? Porque esa transformación de gloria en gloria nos lleva a eso. Creo que es Primera de Juan la que dice, aún no sabemos cómo seremos, solamente sabemos que seremos como Él es, tal como Él es. Así que
todos nosotros estamos como parte del cuerpo de Cristo, juntos todos estamos trayendo la imagen misma del Señor. Todo este proceso de fe, este nacimiento espiritual, estas exhortaciones, esta advertencia de revise su condición, porque si su condición no es la correcta, usted no puede aspirar a promesas. Usted tiene una condición, su condición revela qué es lo que puede pretender. Si usted es un hijo de ira afuera, lejos de la ciudadanía de Dios, usted no puede pedir ni un vaso de agua. Si usted es un hijo en proceso, pero que se le puede estar olvidando, Dios le exhorta y le dice, reciba la disciplina del Señor. Si usted ha madurado, ahora tiene la mente de Cristo. Ahora cosas que ojo no oyó, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que están preparadas para usted. Reciban la adopción de hijos, busquen la adopción. Todo esto es para meternos en el cuerpo por medio del Espíritu Santo. Nacer por la palabra de verdad. Abrace esa Biblia y ámela. Usted nace por la palabra de verdad. Y el efecto total de todo eso es que usted se va a ver exactamente como Cristo. Y Cristo dijo, aquí vengo a cumplir lo que está escrito en el rollo del libro. Ve, nuevamente es lo mismo. Usted tiene un espejo en la palabra. Usted se va a ver en la palabra y su condición le va a decir si se parece o no se parece a Cristo. Ella le va a decir, la Biblia le va a decir cuán diferente está usted a lo que usted debería ser, o lo va a poner a usted y le va a decir, amén, sigue en ese camino, te estás pareciendo a tu Padre Celestial. La adopción viene, el Padre dice, este es mi hijo amado, a él oíd, yo lo adopto hoy, lo reconozco, su firma en la chequera es tan buena como la mía, hagan negocios con él decide, él es el que decide cuando ha alcanzado el carácter que tiene el Padre. Cuando es prudente, es cauto, escucha consejo. Cuando ha alcanzado esa madurez, está a un paso de ser adoptado y de recibir eso. Así que mi invitación en esta mañana es, haciendo este examen, hemos hablado de cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Como decíamos al principio, que yo tengo una cédula de identidad y esa cédula puede decir cómo luzco y que mi identificación es con la palabra. La palabra dice cómo luzco. Decíamos también que identificándome con la palabra, que es un espejo, me puede decir cuán lejos o cuán cerca estoy de ser como Cristo. Porque ella me va a decir, ella revela la condición espiritual. Y hablamos de tres cosas. Ayúdenme a cerrar el mensaje. Hablamos de condición, posición y posesión. La condición apunta a cuál es mi posición. La posición señala cuál es la posesión que puedo pretender. ¿Qué puedo recibir con ese carácter que tengo, con esa posición? Nuestra identidad en Cristo está en estas cosas. Fíjese que cuando un bebé nace, ¿qué es lo que hacen hablando en forma natural? Lo inscriben en el registro público, ¿verdad que sí? Y en el registro público le dan un número de cédula, lo que va a ser su número de cédula, le dan, ponen cuál es el nombre del papá, el nombre de la mamá, la fecha de nacimiento, características, rasgos identitarios de la persona que ha nacido. Pero esa persona durante mucho tiempo, 18 años para ser específicos, no tiene decisión propia. No puede decidir por sí mismo. Otros lo tutelan, otros deciden por él. Cuando llega a la mayoría de edad, él va y reclama su identificación. Ahora que tiene una identificación, ahora tiene un derecho legal para votar, para comprar, para vender, para hacer negocios. Ahora puede actuar porque tiene una identificación. ¿Ya encontró usted su identificación con la palabra? ¿Ha nacido usted por la palabra de verdad? ¿Ha sido metido en el cuerpo? ¿Ya ha sido usted posicionado en el cuerpo y usted dice, yo tengo mi identificación ya, aquí está? Ojalá que no sea
que usted leyó ahí, dice, y Judas fue y se ahorcó. Ojalá que sea, gocémonos y alegrémonos porque han venido las bodas del Cordero y ella se ha preparado. Me he preparado, Señor. ¿Qué dice? Que ella es santa. Señor, te he dado todo, he renunciado, me he limpiado, Señor. Te he dado todas estas cosas a ti para que tú hagas esa obra santificadora en mi vida. Que usted pueda verse. Usted nace en el reino, pero usted tiene que tener la identificación para poder actuar en el reino. Cuando usted se identifica con la palabra, usted puede actuar. Usted tiene una revelación. Usted dice, me acabo de dar cuenta que ahí estoy yo. No dice Eric Chacón, pero ahí está mi condición, ahí está mi posición, ahí está mi posesión. Es mía, me pertenece. Usted tiene una revelación de la palabra. Usted, decía el mensajero, una hermanita enferma, una anciana que estaba enferma, le decía a la hija que le leyera la Biblia. Y estaba ella ahí leyéndole Isaías 53. Cuando de repente, y empezó a decir, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y la abuelita oyendo, gloria a Dios. De repente llegó esa parte donde dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y le dijo, hija, vuélvemelo a leer, por favor, vuélvemelo a leer. Ok. Le tuvimos por abatido de Dios. Empieza a leer el verso. Y llega donde dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hija, por favor, vuélvemelo a leer una vez más. Algo estaba pasando en ese corazón. Algo le estaba llamando la atención. Ella se estaba identificando con algo. Y en el momento donde ella halló su identificación con la palabra, y por su llaga fuimos nosotros curados, la sanidad vino a esa mujer. Porque se encontró, se vio en la Biblia. Ella misma se vio en la promesa, creyéndola. Somos cumplidores de la palabra de Dios. Hemos venido a cumplirla. Hemos venido conforme en el rollo del libro está escrito de nosotros. Hemos venido a cumplir la voluntad del Padre. Obviamente usted no puede cumplir la voluntad del Padre si no tiene la mente de Cristo para saber cuál es esa voluntad. En esta mañana, esta larga lección de escuela dominical tiene un solo objetivo: examine su condición, identifique su posición y encuentre su posesión. Y si usted ha encontrado en esta mañana que no le gusta lo que su condición dice, hacia dónde apunta, usted puede cambiar esa condición. ¿Puedo cambiarla? Ya le dije. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de varón, sino voluntad de Dios. ¿Cómo? Naciendo por la palabra de verdad. Siendo bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo. Usted puede, no algún día, escúcheme, esto no lo digo yo, el mensajero lo dijo, no algún día, usted hoy, si usted ha creído con todo su corazón, si está jugando, si está pretendiendo que cree, ese Espíritu Santo no lo va a sellar. Pero si usted de verdad ha creído con todo su corazón y usted dice, Señor, no me gusta esta condición, no me gusta. Yo no quiero la condición de alguien lejos de la ciudadanía de Dios. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero haber alcanzado esa madurez. Yo quiero nacer por la palabra de verdad. Nacer por la palabra de verdad. Cualquier persona que diga esto con sinceridad en su corazón, con verdadera revelación de lo que se ha predicado en esta mañana, Dios se lo va a regalar. Porque Dios es el más interesado en llevarnos al bautismo del Espíritu Santo, a crecer en el cuerpo de Cristo y alcanzar madurez. Adopción tiene dos momentos: cuando el niño nace y cuando el niño es adoptado. Nacemos en el cuerpo por un mismo espíritu, nacemos por la palabra de verdad y alcanzamos madurez y somos posicionados como hijos de Dios, dueños de las promesas. Hoy hemos trazado una línea, un dibujo, para que usted vaya y diga, ok, esta condición, no quiero esa condición, esta condición tampoco la quiero, esta, la que me pone como un hijo adoptado, esta es la que quiero. Yo quiero que usted pueda decir en su corazón, yo quiero oír a Dios
a mi Padre Celestial decir, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Óiganla a ella. Ella sabe lo que tiene que decir. Ella sabe qué es lo que hay que hacer, porque tiene la mente de Cristo. Dios los bendiga. Pongámonos en pie. Pongámonos en pie. Hagamos una oración. Siempre es difícil traer una enseñanza. Usted sabe, cada lado tiene su ventaja y su desventaja. Para comenzar, Cristo dijo predicad el Evangelio, no dijo enseñad el Evangelio, dijo predicad el Evangelio. Pero también el mensajero decía, la instrucción es muy importante, dice, porque la prédica te condena, la prédica te pone entre la espada y la pared, pero la enseñanza te posiciona, te enseña tu posición en Cristo Jesús. Y necesitamos enseñanza también, hace falta la enseñanza. Yo me gocé tanto porque cuando vi este don del hermano Carmen Mills como maestro, trayendo tanta cosa tan rica, tan profunda, y él no brincaba, él no saltaba como el suegro, él no corría por la plataforma, él tenía una voz calma, quieta, pero lo que decía era muy grande, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé la alegría para gozarnos y correr en la plataforma cuando se predique la palabra, y que Dios nos dé también el discernimiento para recibir todo lo que la enseñanza tiene para nosotros. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que la palabra que ha sido sembrada hoy, Señor, se vuelva en algo que traiga fruto, Señor. Padre, la enseñanza posiciona. Hoy hemos hablado de condición espiritual y ciertamente, Señor, seguramente nos has has apuntado para que nos alarmemos, para que nos alertemos de que si nuestra condición espiritual no es lo que debe ser. Padre, nos has hablado de posición, Padre, y también nos has hablado de una posesión que se recibe por medio de esa posición de hijo. Padre, en el nombre de Jesús te presento a mis hermanos y presento mi propia vida. Padre, ayúdanos a no ignorar tu siervo. Tu profeta dijo que el mayor mal que veía en la iglesia de este tiempo era que la gente estaba ignorando posicionalmente quiénes eran en Cristo Jesús. Pero tenemos que reconocer nuestra identidad. Ayúdanos a ver en estas páginas de la Biblia y a reconocernos en ellas. Y si lo que ellas dicen de nosotros nos condena, Padre, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser transformados de gloria en gloria como por la imagen del Señor, la imagen misma del Señor. Hazlo, Señor, en nosotros. Llévanos a adopción. Llévanos a ser hijos maduros, que podamos tomar todas las promesas, que podamos ser dueños de cada promesa que está en la Biblia, que podamos decirle a ese monte de obstáculos y de pruebas, échate en el mar, que podamos vencer, Padre, por medio, Señor, de la instrucción de tu palabra, que podamos reconocer nuestra posición en Cristo. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Una cosa más, Padre, te pido que ahora que salgamos, te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros.